Yo sé que hay mucho ruido en el extranjero, sobre todo de las cosas que están pasando acá en los Estados Unidos, con el nuevo Tariffs Act, qué está pasando en el tema migratorio, se viene una inflación, se viene una recesión económica, hay mucho ruido por fuera. Y una de mis filosofías en la vida es no tener miedo. A veces, cuando hay turbulencias o rumores, a veces que no son cosas reales, o digamos cuando hay turbulencias, ¿no? Eso pasa en todo el mundo periódicamente. Sí, la caída del mercado. Sí, pueden pasar muchas cosas. Entonces, esta es mi filosofía y espero que muchos de ustedes, y si alguno de ustedes comparte esta filosofía, déjenmela saber. Solamente tú controlas tu futuro, no importa lo que pase. Si hay alguna tormenta tropical, está pasando algo en la economía, vino un virus, eso no debería cambiar tus planes, eso no debería cambiar tus sueños, eso no te debería debilitar a ti como persona, ni tampoco como empresario. Hay muchas cosas de las que nosotros no tenemos control, como estas cosas que acabo de mencionar, pero hay muchas cosas que nosotros sí tenemos control, ¿no es cierto? Por ejemplo, en épocas de incertidumbre es la mejor época para negociar. Cuando hay incertidumbre en el mercado, ahora, por ejemplo, en los negocios, en realidad los negocios están bien aquí en los Estados Unidos. Déjenme arrancar por eso. Nosotros hablamos con dueños del negocios todo el tiempo. Hacemos análisis de negocios para nuestros clientes que están comprando de negocios en todo momento. Nos llaman personas de negocios, dueños de negocios, para decirnos ayúdame a vender mi negocio. Acá en Estados Unidos están las cosas bien. Están, digamos, por lo menos en mi entorno, en el entorno de mis clientes, las cosas están bien. Los negocios se están vendiendo, están facturando, contratan empleados, las cosas andan bien ahora. Y lo que vaya a pasar después, no sabe. No tenemos garantía de nada a nadie, ¿no es cierto? Entonces, volviendo a esta filosofía, es que si las cosas cambian y en momentos de incertidumbre o crisis, aprovecha, fíjate qué es lo que puedes hacer. Siempre en los negocios, sobre todo, hay mercados que no están servidos apropiadamente. Entonces, empréndete en estos mercados, haz negocios en áreas que no estén muy explotadas. Negocia, eso es lo que pasa. Por ejemplo, ahora veo que algunas propiedades en bien raíz, por ejemplo, los precios se están bajando. Entonces, de repente vale la pena volverte más negociable. Eso es lo que hago yo, tanto para comprar un negocio, para cualquier inversión. Me doy cuenta cuán motivado está el vendedor en los negocios, eso es lo que nosotros hacemos. Nos damos cuenta cuán motivado está el dueño del negocio a vender. A veces están muy motivados porque lamentablemente tienen un tema personal. Están enfermos, están viejitos, se están divorciando, se están peleando con el socio, puede ser algo personal. Y por eso están bastante motivados en vender lo más pronto posible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos ofertas menores al negocio, ¿no? Aprovechamos, de repente esta palabra suena un poquito mal, pero no digo aprovechar en el sentido negativo, sino digo la oportunidad, ¿no es cierto? Y es un gana-gana, porque el señor se quiere retirar del negocio lo más pronto posible y viene un cliente nuestro y se compra el negocio lo más pronto posible. Y encima de todo se lo compra cash. Esa es la ventaja que tienen ustedes, los compradores internacionales, que se están comprando negocios con cash. Aquí en Estados Unidos, las personas se compran negocios con un préstamo bancario. El banco acá te presta el 90% del precio de negocio. Claro está, hacen un análisis al negocio, se aseguran que el negocio va a poder repagar la deuda. También te miran a ti si tienes buen historial crediticio, si tienes capacidad de repago, es preferible si tienes bienes raíces acá. Y si todo va bien, el banco te presta el 90% para la compra. Entonces, digamos, una peluquería, un pet shop, un lugar de gastronomía, un negocio que se dedique a la venta e instalación de ventanas, no importa lo que sea el negocio, digamos el negocio está a la venta, el dueño hemos identificado que está motivado en vender, ¿no es cierto?
Entonces, el dueño, como tiene necesidades personales, está bastante motivado en vender, no quiere esperar a que venga una persona que va a prestarse plata al banco. Los bancos se demoran 2 o 3 meses en entregar el dinero. Como les dije, hacen evaluaciones al negocio y le evalúan a la persona que se va a prestar la plata. Se demoran 2 o 3 meses en entregar el dinero. ¿Y qué tal si hay un problema y al final no llegan a entregar el dinero? El señor está bastante motivado en vender y está esperando 2 o 3 meses a que el banco le dé el dinero al comprador para que realice la compra. Escenario 1. Escenario 2, viene alguien con cash y le compra el negocio rápido. Y cuando digo rápido me refiero a un periodo de 30 a 45 días. Nosotros las compras de negocios que hacemos, lo hacemos típicamente en un periodo de 30 a 45 días. Es recomendable hacer un due diligence y dependiendo de cuán complejo sea el negocio, le ponemos un due diligence en 21 días o 30 días. En ese periodo ustedes pueden verificar que todo esté en orden. Van a ver cuentas bancarias, estados de ganancias y pérdidas, reportes de impuestos, van a asegurarse que los activos estén en buenas condiciones, van a asegurarse que cuando ustedes hagan el traspaso del negocio todo salga bien. Entonces, para eso es el periodo de due diligence. Y en el periodo de due diligence a veces se encuentran cosas que, el inventario se está acabando, de repente el vendedor... de repente el vendedor tiene alguna deuda con el banco, entonces queremos asegurarnos que el que te va a vender el negocio pague esa deuda antes que te entregue el negocio. Puedes encontrar de repente que el contrato de alquiler se va a vencer en año y medio, 2 años, y tú de arranque quieres negociar nuevos términos porque no quieres que después se acabe este contrato de alquiler, empiezas uno nuevo y el precio de alquiler se te dispara y después se te van a bajar las ganancias, por ende, no queremos eso. Entonces, para eso es el periodo de due diligence. Entonces, es así. Las personas que compran con cash tienen leverage, tienen una ventaja a comparación de muchas personas aquí en los Estados Unidos que compran con préstamos. Así que una de las cosas que si estás pensando qué está pasando en los Estados Unidos, qué sé yo, digo, actúa, digamos, llama a nuestra compañía, habla con alguien del equipo, te vamos a explicar qué está pasando actualmente en el mercado y qué está pasando en cada industria, porque hay industrias que rinden más que otras, hay industrias que son más frágiles a las turbulencias y hay otras no. ¿No? Las turbulencias económicas, hay negocios que son más frágiles a esos, a los cambios, otras no. Entonces eso, y también con tus amigos, si tienes amistades aquí en los Estados Unidos, pero tus amigos que sepan de números, de finanzas, no escuches los chismes, las cosas que se dicen a veces en las redes, de repente en las noticias, no, mi recomendación es eso, si yo me quisiera mudar a Inglaterra, por ejemplo, y me voy con cierto objetivo, voy a invertir ahí, voy a vivir ahí, me voy a comprar negocios ahí, ¿qué haría yo? Obvio, me voy a ir a fuentes confiables. Voy a hablar con expertos. Si voy a buscar un préstamo, voy a hablar con la mejor persona que se encargue de préstamos. Si voy a necesitar un abogado comercial, me voy a buscar al mejor abogado comercial posible. Si voy a tener que hacer un trámite migratorio, voy a pedir una recomendación con el mejor abogado de inmigración posible. Voy a evaluar opciones de negocios. Esto es lo que haría yo. Digamos, yo soy de Perú. En el año 2000 me mudé a Orlando. Casi la mayoría de mi vida estoy viviendo aquí en los Estados Unidos. Y esto es lo que haría yo si vendría acá a los Estados Unidos. Y eso es lo que hacen nuestros clientes con nuestra ayuda, por ejemplo. Evaluamos diferentes negocios. Trabajamos en la claridad de lo que el cliente quiere comprar. Oh, aquí está Fede, qué bueno. Fede, te voy a subir. Pero bueno, acá para hacer un resumen. Y Eli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fede, bien, de voladas, de voladas. Estaba Eh, ahí en una reunión y me doy cuenta, era más de las 6, sorry for being late, no, no te but preocupes. here Yo we justo are. aparte estaba teniendo problemas técnicos para conectarme, así que ese retraso me vino genial. Perfect timing. Genial. Genial, genial. Bueno, yo arranqué hablando, no sé si escuchaste, ¿Sí? sobre, y cosas, tú me conoces y sabes cómo pienso, y esto es el mensaje que siempre, no debemos tomar riendas de lo que nosotros podemos hacer con nuestros propios medios. Por eso soy tan fanática de la visa E2, porque la visa E2 no necesita que un tercero, que una compañía te sponsoree.
tu propio negocio, tu propia inversión te va a sponsorear. Y hablando de la turbulencia, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que va a pasar, lo que puede pasar, yo Ujú. les digo, no tengas miedo, no tengas miedo, más bien sigue avanzando y aprovéchate oportunidades. Hay gente que se ha hecho millonaria en tiempos de COVID. Yo, por ejemplo, después de la recesión del 2008, en un año me compré 5 propiedades sin poner dinero. Los dueños de las propiedades estaban tan motivados en vender las propiedades que ellos te pagaban el down payment y también y ellos también te pagaban los closing costs. Qué maravilla. Entonces, te Sí. puedes encontrar oportunidades así. No actúes con miedo, igual en los negocios. En los negocios es negociable. Nosotros medimos, antes de hacer una oferta, nosotros primero medimos cuánto vale el negocio. Y después medimos cuán motivado está el dueño en vender. Y medimos muchos factores. Y de acuerdo a eso hacemos una oferta. Entonces, nosotros, por ejemplo, Fe, en la compañía no somos temerosos. Tiramos Ujú. una oferta, el negocio está a la venta en 300,000 y decimos, te hacemos una oferta por 220, a ver qué pasa. Lo que sí hay que ser cuidadosos, porque obviamente si este negocio vale $400,000 y lo están vendiendo en 300,000 y nosotros le tiramos una oferta de 220, de repente vamos a lograr ¿cómo se dice? De repente el dueño del negocio se va a sentir un poco incómodo, Sí, te porque puede hasta ofender en algunos casos. exacto, exacto. Entonces tenemos que ir con cuidado. Y yo siempre digo, en los negocios es mejor manejar los términos a manejar el precio, ¿no? Por eso somos No. fanáticos del seller financing, Ujú. somos fanáticos de establecer la transacción de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos dueños de negocios se quieren zafar del negocio lo más pronto posible. Dicen, le voy a apoyar al nuevo comprador por 1 o 2 semanas. Y nosotros le decimos, no, 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 queremos un mes, queremos 2 meses, queremos Claro. que tu personal clave del negocio firme un contrato comprometiéndose a trabajar por lo menos por un año, ¿no? También te queremos pagar de esta manera, te queremos pagar con una tasa de interés menor al mercado, queremos que nos financies por 5 años. Entonces, eso también es algo que yo promuevo. Sí, Número 2. y estoy muy de acuerdo también en lo que decías anteriormente de que si uno se va a mudar a otro país, tiene que asesorarse con expertos de la industria. Porque inclusive en este punto, en cuanto a las negociaciones, cada país tiene diferentes culturas en cuanto a cómo se hacen las negociaciones. Hay países que son mucho más agresivos, hay países que por ahí la estrategia es tirar una oferta muy, muy baja, sabiendo que va a ser rechazada, pero empezando a negociar desde allí. Entonces, ese expertise que tienen obviamente ustedes tiene gran valor justamente para poder negociar correctamente, donde sea una negociación donde se vaya a llegar al objetivo que necesita el cliente, pero teniendo en consideración las cuestiones culturales que son tan importantes, que muchas veces a una persona que no está acostumbrada a la cultura de aquí de Estados Unidos a veces le cuesta adaptarse. Sí, sí, es muy cierto, es muy cierto. Y una de las cosas que me fascina, o sea, tú trabajas con latinos, argentinos, Uh -huh. chilenos, colombianos y sabes cómo piensan, saben sus miedos y de acuerdo a eso les vas dando una asesoría. Eso es lo que me fascina de tu estudio, Fede. Bueno, Sí. hablemos para lo que vinimos acá. Mucha gente está curiosa de saber cuál es el panorama actual migratorio, ¿no? Porque en las redes o de repente lo que ellos ven en Latinoamérica es distinto. Yo estuve en Colombia solamente hace 2 semanas y Sí. las cosas que a veces se publican no son las cosas reales que pasan aquí en los Estados Unidos. Bueno, entonces explícanos cómo está la situación migratoria acá, actual en los Estados Bueno, Unidos. obviamente que en los últimos 4 meses desde que asumió la nueva administración del presidente Trump, ha cambiado un poco el panorama migratorio, pero no ha cambiado para todos los sectores. Generalmente los cambios más radicales o más importantes se produjeron en personas que están solicitando beneficios generalmente de calidad humanitarios, sean programas de parol, sean estatus de protección temporal como el TPS o aplicaciones de asilo. Pero por el momento no ha habido cambios en lo que son visas de inversionista como la visa E2, no ha habido cambios en lo que son visas L1, que son para transferencia de managers ejecutivos que hemos hablado muchas veces,
o la gran mayoría de las visas de trabajo no se han tocado en ese sentido, sino lo que se está enfocando el presidente Trump es más que nada en personas que aplican para beneficios humanitarios o personas que se encuentran dentro de los Estados Unidos sin un estatus migratorio al día o que por ahí tienen antecedentes criminales o órdenes de deportación en el pasado. Entonces, para ese tipo de individuos sí ha habido cambios significativos, pero por lo general para el tipo de individuos que son tus clientes que realizan inversiones o que compran negocios, no ha habido ningún tipo de cambio. Inclusive hemos notado en algunas embajadas en diferentes países del mundo que los procesos migratorios se han acelerado. Por ejemplo, hoy en día estamos viendo que la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires está demorando alrededor de unos 4 a 5 semanas en procesar las visas E2, por lo cual ya anteriormente eran bastante expeditivos, usualmente lo estaban procesando en alrededor de 8 semanas, unos 2 meses, ahora estamos viendo que lo están procesando más rápido, así que quiero creer que esa va a ser una tendencia, el poder otorgar los beneficios migratorios para inversionistas de manera más expeditiva. Excelente noticia. Bueno, argentinos, escucharon, pueden presentar su carpeta, sustentar su entrevista en 4 a 5 semanas, rapidísimo. Y bueno, Federico, para los que no saben, típicamente en tu estudio, ¿cuánto tiempo se demoran armando la carpeta? El cliente ya compró el negocio, Sí. hicieron todo el traspaso, o sea, la compañía de ellos están pagando sueldos, están facturando, todo está bien. ¿Tu estudio cuánto se demora en poder procesar la Mira, carpeta? yo diría que el tiempo promedio, una vez que ya tenemos toda la documentación y la información del inversionista, por lo general en 2 semanas. 2 semanas, una vez que tenemos toda la documentación, estamos listos para presentar la carpeta, sea o ante la Embajada de Estados Unidos, si la persona va a estar aplicando para una visa, o ante USCIS, que es el equivalente a la embajada, pero dentro de Estados Unidos, que es quien otorga los beneficios migratorios si es que el inversionista está buscando un cambio de estatus. Por lo cual, 2 semanas es el tiempo promedio. Súper genial. Entonces, los clientes con nosotros se demoran típicamente, lo más rápido puede ser un mes, mes y medio, pero típicamente se demoran 2 o 3 meses. O sea, Sí, literalmente un argentino puede tener su visa E2 en mano, puede estar incluso acá en los Estados Unidos en 6 meses sí, es absolutamente viable, o, absolutamente viable. o Eh, antes. Genial. Absolutamente. Aparte, nosotros empezamos a trabajar usualmente con los clientes desde antes que realicen la inversión, por lo general. Entonces, todo ese periodo de due diligence, donde están investigando el negocio, asegurándose que los números y los documentos financieros que les dio el vendedor sean correctos, nosotros aprovechamos para, durante ese tiempo, también recolectar toda la documentación que necesitamos y eso también hace que nosotros podamos acelerar los tiempos de preparación del caso. Y la gran ventaja justamente de comprar un negocio como los que venden ustedes, de negocios que están en funcionamiento, es que apenas se realiza la transacción, podemos utilizar todo el historial de ese negocio que ha estado operando y hace que podamos presentar la carpeta casi inmediatamente. Por lo cual esa es una gran ventaja. Claro que sí, claro que sí. Y también me gusta que ustedes puedan revisar la viabilidad del negocio, incluso a varios de nuestros clientes ustedes le han revisado antes que realicen el pago final, Sí, darle una luz verde, de hecho de arranque ya tenía luz verde porque nosotros somos muy cuidadosos con los negocios que les recomendamos, correcto. porque además de que obviamente queremos que obtengan la visa y con el estudio de Federico tienen casi 100% chance que le van a aprobar la visa. ¿Cómo? Y entonces para nosotros la visa no es una preocupación tan grande, nuestra preocupación en la compañía es que te vaya bien una vez que operes el negocio. Queremos que no trabajes 24/7, así que nos aseguramos que el negocio esté bueno, que te va a dar la calidad de vida que tengas, que el negocio sea escalable, que hagas un due diligence exhaustivo, que te puedas ahorrar también el precio de compra, que te puedas apalancar del seller financing para que te vaya bien. En realidad, este es el objetivo que nosotros tenemos aquí en la compañía. Federico, ahí hay algunos, y no tanto rumores, pero personas allegadas a personas
por decir conocidas, que Ujú, han tenido negaciones en visas de estudio, incluso en visas de trabajo. ujú. Y eso puede tener algo que ver con la situación migratoria actual o no. Y digamos, hablemos de las visas de estudios, que he escuchado de varios casos que les han negado visa de estudios. Bueno, la visa de estudios es una visa que es difícil de predecir un poco el resultado del caso, porque es una visa discrecionaria. Y ahí, cuando son ese tipo de visas discrecionarias, depende absolutamente tanto de la embajada como del oficial que tome la decisión. Que una visa sea discrecionaria quiere decir que el solo hecho de cumplir con los requisitos no quiere decir inmediatamente que te van a otorgar la visa, sino que hay un componente en donde el oficial tiene que hacer una determinación de si tu intención es simplemente venir a estudiar a Estados Unidos y luego vas a regresar a tu país de origen, o si tu intención en realidad es utilizar la visa de estudiante como vehículo para ingresar a los Estados Unidos, pero que luego no tienes intenciones de salir. Entonces, eso es algo que muchas veces las mismas instituciones, sea que la persona va a estudiar inglés o si va a estudiar una carrera universitaria, muchas veces las universidades o las instituciones los ayudan a completar el formulario, pero no siempre los preparan correctamente para esa entrevista. Entonces, ese es muchas veces un riesgo y esa falta de preparación hace que a veces las personas no estén preparadas para responder las preguntas, porque muchas veces solamente piensan que le van a preguntar qué es lo que van a estudiar, cuánto va a costar la carrera, si tienen los fondos para pagar los gastos de estudio y de vivienda, pero también hay que demostrar los lazos que uno tiene con su país de origen, las razones por las cuales tiene que regresar a su país de origen. Por lo cual, negaciones de visas de estudiantes siempre ha habido, pero por lo menos en las experiencias que hemos tenido con conocidos y con clientes, no hay una mayor cantidad de Ok, rechazos por lo que entonces estamos viendo. no es que es una tendencia actual que esté pasando. No, Sí. pero sí hay algo con los estudiantes que ha habido en muchas universidades protestas en cuanto a dar su opinión sobre la cuestión en Palestina y la situación que están allí. Y sí, el gobierno y está poniendo especial hincapié en esas personas que han abiertamente dado su opinión sobre ese tema. Así que ahí es donde está por ahí el punto sobre los estudiantes y las visas de estudiantes, que muchas de estas personas que han abiertamente dado su opinión al respecto, a veces ven que les han rechazado visa de estudiante. Entiendo, entiendo. Yo tengo un familiar de una clienta que tramitó una visa de estudiante, se la negaron, era para estudiar inglés, pero después tramitó una visa para estudiar enfermería, creo que un año más tarde se la aprobaron. Después me vino un cliente que le habían rechazado su visa de estudiante, entonces ahora estaba sacando la visa E2. Y con suerte, porque también he tenido clientes en el pasado que le rechazaron una visa estudiante y les daba miedo que no les den la visa E2, pero sí les han dado la visa E2. Es que muchas veces ese miedo existe en el sentido de que clientes o personas que creen que porque les hayan negado una visa en el pasado, creen que posiblemente se apliquen para cualquier otra visa, también va a ser negada. Y no, no siempre es el caso. A veces sí, depende de las circunstancias por las que nieguen la visa, pero en la mayoría de los casos el hecho de que crean que la embajada o inmigración que no satisface los requisitos para ese tipo de visa en particular, no quiere decir que vayan a considerar que no satisface los requisitos para otro tipo de visa. Sí. Así que ahí siempre lo mejor es asesorarse para no tener a veces falsas ideas de situaciones que por ahí no se ajustan a la realidad. Sí, y hablando de falsas ideas, también acá valdría la pena mencionar las renovaciones. Por ejemplo, para Sí. los ciudadanos chilenos, ¿no? Ujú. Tienen la visa E2 la tienen por un año, entonces a veces personas de Chile nos llaman y me dicen, yo solamente quiero mi visa.
quiero invertir lo mínimo posible, lo más bajo posible. Me han dicho que puedo invertir, digamos, 70.000, 80.000. Básicamente me quiero comprar la visa porque voy a vivir de otros medios. Ahí es donde nosotros le decimos, primero, número uno, no vendemos visas, Claro, ayudamos a personas a comprar y vender negocios. Punto número dos, has pensado en tu renovación, porque te compras un negocio que está perdiendo plata, un negocio que típicamente en un año no lo vas a poder levantar, y después, ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto? absolutamente. Porque, y entonces, danos un ejemplo claro. Digamos, un ciudadano chileno se compró un negocio X y en el primer año, cuando renovó su visa, porque digamos arrancaron una franquicia desde cero, Sí, entonces el negocio les estaba dando ciertas ganancias, digamos alrededor de 40.000, 50.000 dólares, son una familia de 3 personas, y ok, al siguiente le renovaron la visa porque, no, está bien. El claro. negocio le rindió 50.000 años, le renovan la visa. Sí, Sí, al eh, siguiente año, digamos, al siguiente año el negocio sigue subiendo en ventas, ahora el negocio está ganando ganancias para el dueño, digamos, 80.000, 100.000 le renuevan la visa. ¿Y perfecto, qué sí. pasa si en el año 3 o en el año 4 el negocio se cae? Ok, O de repente veamos al caso anterior, que es lo más común, porque sobre todo en las franquicias eso casi nunca se ve, que un negocio después de una trayectoria sólida de 3 años que se caiga es difícil. sí, Los primeros años, el primer año, el segundo año de los negocios nuevos son los críticos. sí, Entonces usemos el ejemplo de alguien que se compró un negocio económico con la esperanza de, digamos, el negocio estaba en break-even o estaba perdiendo dinero. En el año uno, digamos que lograron demostrar que el negocio le rindió 20.000 sí. dólares. ¿Podrían renovar una visa? Es posible, absolutamente, porque el requisito de la visa E2, por ejemplo, es que la inversión no debe ser marginal, que quiere decir que le genere suficiente dinero al inversionista de su familia para vivir en Estados Unidos. Pero el requisito no es de que al momento de aplicar el negocio debe generar suficiente dinero, sino lo que se tiene que demostrar es que el negocio tiene la capacidad, al menos en un plazo de 5 años, de poder generar ingresos suficientes para que el inversionista y su familia puedan vivir. Entonces, en este último ejemplo, donde tal vez en el primer año el negocio facturó unos 20.000 dólares, que posiblemente no es suficiente para una familia de tres para vivir en Estados Unidos. En esos casos usualmente se presenta un plan de negocios para demostrar cómo durante ese año ha ido incrementando las ventas y cuáles son sus estrategias para en el segundo año también ver ese incremento de las ventas, para demostrar de que antes de que se cumplan los 5 años de haber realizado la inversión, el negocio tiene la capacidad de poder generar Claro. el suficiente dinero. Entonces En, acá la clave es capacidad. Entonces, exactamente. digamos, en el siguiente año este negocio llegó a casi lo mismo, solamente ganó 20.000 dólares en su segundo año. Entonces está dejando evidencia de que el negocio, porque proyectó de repente en su plan de negocios que en el siguiente año iba a poder tener ganancias de 40.000, pero otra vez solamente está ganando 20.000. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, ahí habría que justamente ver qué es lo que se proyectó inicialmente. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de situaciones, mis clientes por ahí me dicen inicialmente, bueno, voy a hacer mis proyecciones financieras y voy a decir, bueno, el primer año cerré tal vez con 20.000 dólares nada más de ganancia y el año que viene voy a indicar en mi plan de negocio que voy a ganar 100.000 Y dólares. no lo logran. Cuando y no lo logran. Y muchas veces saben que no lo logran, pero es solo con el objetivo de obtener la aprobación inicial. El problema, que yo siempre se los digo a mis clientes, es que cuando llegue el momento de renovar, van a evaluar las proyecciones financieras que hiciste el año pasado, y si no son proyecciones razonables, ahí es cuando es un problema. Entonces, muchas veces esas proyecciones financieras conviene hacerlas de manera conservadora. Prefiero inclusive que esas proyecciones indiquen un poco menos de lo que tú crees que vas a ganar, para que cuando llegue el momento de la renovación pueda el oficial comparar tu proyección financiera con la realidad e idealmente que la realidad sea mejor de lo que habías proyectado. Porque eso lo que hace es demostrarle al oficial de que tú estás gerenciando correctamente el negocio, que lo estás haciendo crecer, y eso tiende a demostrar de que dentro del plazo que exige la ley va a poder generar suficientes ingresos. Claro que
Sí, entonces sí, por eso hay que primeramente saber elegir el negocio. Por ejemplo, alguien que se quiere comprar un food truck de empanadas va a llegar a un techo ese negocio, no va a llegar de repente a cierta facturación, ¿no? De repente ese modelo de negocio, a menos que hagan cosas creativas Claro, o y, y comprar un a- segundo food truck, o por ejemplo. comprar un segundo, un tercero, etcétera, montar una Exacto, tienda retail, lo tienen que poner en el plan de negocios, pero lo tienen que cumplir, porque si no lo cumple, no se le renueva la visa. exactamente. Entonces, lo recomendable sería las personas que estén monitoreando el negocio y si llegamos, nos estamos acercando al año 4 y en el año 5 hay que renovar la visa, de repente la estrategia es vender este negocio que no me está rindiendo o cerrarlo o escalarlo, como acabamos de decir, abrir una segunda, tercera locación si tienes capital, porque, o si no, es comprarte otro negocio. Digamos, podríamos tomar ese camino, Es vendemos, una opción. soltamos este negocio y compramos otro negocio y con ese otro negocio otra vez empezamos una nueva proyección a 5 años de ese negocio. Es una opción, absolutamente. Sí, obviamente cualquier cambio material la compañía, basado en la cual obtuviste la visa E2, hay que reportarlo, inmigración, pero muchas veces tenemos clientes que por ahí estaban muy entusiasmados al inicio con el negocio que habían comprado y luego se dieron cuenta, muchas veces no inclusive por cuestiones financieras, sino porque simplemente no les está apasionando el rubro en la industria en la que están y deciden comprar otro negocio y simplemente lo que se hace es se aplica nuevamente a la E2 bajo ese otro nuevo negocio. Y en ese caso, obviamente, al ser una nueva compañía, se hacen nuevas proyecciones financieras para esa nueva empresa. Claro, claro, claro. Entonces también acá aprovechamos para las personas hablando de ruidos y temores. Eso que acá en los Estados Unidos mucho puede cambiar en esos 4 o 5 años que tú estás acá, porque una vez que te instalas acá en Estados Unidos te aseguro que vas a formar nuevas relaciones comerciales, vas a tener nuevas ideas de negocios. En realidad 5 años es un montón de tiempo, Federico. Yo no sé, cuando tú viniste recién a los Estados Unidos, yo en 5 años logré muchas cosas que yo juraba que me iban a demorar 10 años o que en Perú seguramente me hubiera demorado más de 10 años. Con fortuna he podido lograr muchas cosas rápido personalmente y también mis clientes. Veo clientes que han abierto diferentes unidades de negocios, algunos han vendido. Es, es increíble. Es mucho Entonces, tiempo. te digo, Eh, Inclusive, Shelly, no sé si a ti te pasaba, pero por lo menos yo nací y me crié en Argentina y allí en mi país proyectar a 5 años es algo casi imposible, porque es imposible saber cómo va a estar la economía en ese momento, cuáles van a ser las restricciones para poder operar. Ya proyectar a un año es bastante difícil y cuando uno se encuentra en este país y se ve que se puede proyectar a 5 años, es algo que sorprende, la verdad. claro, y hablando de Argentina, por ejemplo, ya no existe un SBA loan, por ejemplo, que alguien se Ujú. pueda prestar el 90% para comprar un negocio, una facilidad que nosotros sí tenemos acá en los Estados Unidos. O Absolutamente. comprar propiedades poniendo solamente 3% de down payment, ¿no? Una vez que tienes la residencia o la ciudadanía acá, facilidades que Estas son oportunidades que allí no existen, absolutamente sí, correcto. sí, sí, sí. Bueno, acá les dan los préstamos a las que el SBA les da un préstamo por 5 años, ya que la visa está válida por 5 años, Ujú. no se la dan por 10, pero también ayuda muchísimo. Y después está el seller financing. Muchos de nuestros clientes pueden acceder también a que el dueño del negocio, dependiendo de cuánto se van a prestar, les pueden financiar una porción del valor del negocio por un periodo de 4, 5, 6 años o más. Entonces, hablando de miedos y cosas así, Ujú. por todo el ruido que hay fuera referente a la inmigración o a la economía en los Estados Unidos, acá quiero aprovechar para invitarles a nuestros eventos, Federico, a los que tenemos en mayo. El 22 de mayo es en Miami, el Exactamente. 24 de mayo es en Orlando. Arrancamos con un happy hour. El 19 en Miami. Esta tarde también la vamos a usar para los tours de negocios. Les vamos a llevar a negocios, a proyectos en bien raíz, van a tener chance de hablar con representantes de franquicias y el día 20 perdón, el día 22 y el día 24
de mayo Ujú. tenemos workshops educativos. Ahí Federico les va a explicar sobre la visa E2, la visa L1, la visa L5 y también vamos a hacer una dinámica con Federico donde vamos a mostrar negocios y Federico nos va a decir en vivo si ese negocio calificaría para una visa E2 y de repente también calificaría para una L1, si ese proyecto es viable para una visa EB5. También tenemos a un asesor contable tributario que nos va a dar su opinión si este negocio es una buena idea, si el negocio está vendiendo a un precio justo y nosotros le vamos a enseñar en nuestros workshops a cómo comprar un negocio como un experto, porque a veces aprendemos de nuestros errores, ¿no, Federico? Es Entonces, exactamente, que es la forma más costosa de aprender. y eso no queremos que les pase a ustedes. Exacto. Nosotros queremos enseñarle cómo se hace negocios aquí en Estados Unidos, cómo hacer un due diligence, cómo estructurar la compra de tu negocio para que lo compres como un experto. También les vamos a enseñar cómo escalar un negocio. Con Fortuna tenemos acceso a, gracias a las franquicias, a metodologías, sistemas, tecnologías que utilizan las franquicias, que les van a poder enseñar a dueños de negocios particulares a que lo puedan implementar en sus negocios. Tenemos un experto en ventas y experto en inteligencia artificial que te van a poder enseñar a ti cómo escalar tu negocio. Sí, Si eres absolutamente. dueño de un... Y creo también que lo que va a ser más atractivo también para las personas que asistan a los eventos es que van a poder ver en la práctica cómo sería todo el proceso en el caso de que ellos estuvieran comprando un negocio, estuvieran aplicando para una visa, porque estos ejemplos que vamos a evaluar en los workshops es exactamente el análisis que yo realizaría si viene un cliente diciendo que quiere hacer una inversión para obtener una visa de dos. Por lo cual va a ser un ejemplos bien prácticos que van a poder ver cómo sería una vez que se animen a hacer las inversiones. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, también queremos enseñarles a ustedes, los que están en el extranjero, cómo pueden traer su negocio acá a los Estados Unidos, cómo pueden hacer negocios con los Estados Unidos, cómo pueden conseguirse socios, aliados y también si alguno de ustedes es dueño de negocios que podrían volverse franquicia que en los Estados Unidos, le vamos a poder enseñar cómo vas a poder legalmente convertirte en franquiciador, poder vender franquicias aquí en los Estados Unidos. Estoy bastante emocionada, No, Federico. va De a ser un hecho, gran evento, va a ser un sí, gran evento, sin sí, sí, duda. sí. Sí, tenemos cupos limitados, hay que aplicar para venir acá a este evento, así que los que estén interesados pueden escribir acá la palabra foro o mandarnos un DM directo donde diga foro y nosotros te vamos a pasar el link para que te registres, para que puedas aplicar para asistir al evento y también alguien del equipo te puede explicar cómo es el evento. Les voy dando más o menos la idea de cómo es este evento, lo que van a aprender, etcétera, pero también les cuento que el evento va a ser en Aventura, en el Serena Hilton. Nosotros cubrimos el gasto del parqueadero, de los snacks, del almuerzo y van a tener un ticket a un happy hour. Igualmente, el evento en Orlando, nosotros cubrimos el almuerzo, los snacks, los tickets para el happy hour y también cubrimos el transporte, porque los vamos a llevar a ver negocios, a ver proyectos y de todo eso nos encargamos nosotros. Así que espero que se registren, me va a encantar poder conocer. Ahí está Gustavo que puso foro. Gracias, me va a encantar conocerte, Gustavo. A mí y a Federico también nos va a encantar poder ayudarte en lo que quieras lograr. La otra vez hablamos contigo, Fede, sobre a veces hay que saber hacer preguntas, porque si alguien va a tu estudio y te dice, Claudia también quiere asistir al evento, que a veces te dicen, quiero sacar mi visa de dos. Entonces, si tú le preguntas a alguien, quiero sacar mi visa de dos, te estás limitando a una visa de dos, ¿no? Entonces, mejor hacer una pregunta, quiero lograr esto. En el futuro quiero vivir, quiero ser ciudadano americano, cuál es el mejor camino, ¿no? Absolutamente. Tengo estas posibilidades porque hay un montón de visas, la visa EB1, la visa EB2, todas estas visas. Entonces, lo que me gusta también, Federico, de trabajar contigo, colaborar contigo, es que estrictamente haces casos migratorios. Igual Ujú. nosotros acá en la compañía es corretaje de negocios y franquicias, ayudamos a personas a comprar y vender negocios. Es importante que las compañías, y también te lo digo como recomendación cuando te vayas a comprar un negocio, cómprate un negocio que se especialice en algo. Y de hecho en los Estados Unidos es así, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, en la mañana estaba hablando con unos clientes que querían un negocio automotriz y les estaba explicando eso, que acá
Automotriz significa que tu negocio se puede dedicar a la venta de llantas, a la reparación de transmisiones, al cambio de aceite, solamente a la Muy amplio. estética de vehículos, solamente a la estética de Telsa, de carros Tesla, por ejemplo. Entonces es así. Y ahí es cuando eres más exitoso, cuando te enfocas en algo y, y das una experiencia a tu cliente y te especializas en ciertas cosas, ahí vas a tener más éxito. Entonces hay muchas franquicias que es así, que solamente se dedican, digamos, a la reparación, instalación y venta de partes relacionadas al garaje. O Sí. solamente hacen techos, o solamente hacen algo. Y también muchos de ustedes que quieren un negocio a distancia, esos son los negocios que recomendamos. Cómprate un negocio que hoy en día ya se dedica a hacer fumigaciones. Hoy en día este negocio tiene 200 clientes recurrentes. Hoy en día este negocio te está generando un ingreso neto después de todos los gastos que tenga el negocio, te está dejando ganancias de dueño de 10.000, 15.000 dólares. Esos negocios existen y esos negocios te lo puedes comprar. No es necesario que tú vengas acá a los Estados Unidos, lo puedes tener ahí. Entonces, hay negocios que son más aptos para personas que quieran operar el negocio a distancia y hay negocios, por ejemplo, de remodelaciones. ¿Te imaginas, Federico, tú viviendo en Argentina, ser dueño de un negocio que se dedica a las remodelaciones de Y propiedades? no hay manera. No No hay hay manera, manera. absolutamente. Sobre todo teniendo que manejar a los contratistas y demás, es una industria que requiere la presencia física para que el producto final sea de calidad. Así que absolutamente, esa es una industria muy difícil. Claro, y también, por ejemplo, muchos de nuestros clientes valoran la libertad de tiempo, entonces quieren comprarse Ujú. un negocio que les rinda, obviamente les sirva para la visa, les dé ganancias, quieren recuperar todo su capital lo más pronto posible, pero también quieren su libertad de tiempo para dedicarse a otros negocios. El martes yo hice un live y estábamos comparando la industria de los helados, los smoothies, acai bowls, boba tea, esta categoría, con Ok, negocios relacionados a las mascotas. Y les estaba explicando qué industria da mayores márgenes, qué industria es más a prueba de recesión, qué industria es más fácil contratar empleados en las heladerías, por ejemplo, que contratar a un pet grooming, pero en claro. realidad cómo se valorizan los negocios. Y bueno, entonces los invito, los que están viendo ahorita, los invito a que nos sigan en las redes, sigan a Federico en sus redes, también a mí en el canal de YouTube, ahí está. Y se van a dar cuenta porque también los negocios valen de acuerdo a cuánto ganan Sí. y valen un múltiplo de acuerdo a cuánto ganan. Por ejemplo, los negocios relacionados a las mascotas, Federico, cuando el negocio factura más de $1.000.000, ahora el negocio se valoriza por un múltiplo de 3.84. Pero Ok, si el negocio factura menos de $1.000.000, el negocio se valoriza en un múltiplo de 2.16 o algo así. Entonces, si vas a comparar en qué negocio invertir y sobre todo sabes que eres bueno escalando el negocio y eso es lo que quieres, y después vas a querer comprar un negocio y vas a querer venderlo en el futuro, entonces tienes que asegurarte de repente comprarte un negocio relacionado a las mascotas sea mejor idea. El próximo martes vamos a hablar de negocios relacionados a la construcción, que es un rubro bastante amplio. Acá está preguntando Claudia si puede llevar a un cliente. Claro que sí, con gusto. Ahí te pasamos el enlace. Nos encanta colaborar con agentes inmobiliarios, los adoramos. Nos encanta porque un inversionista es un inversionista, ¿no? Quiere invertir en bien raíz, pero también quiere conseguir un negocio. A veces están dispuestos a esperar retornos, digamos, las personas que se compran estos proyectos en preconstrucción o se compran terrenos para construir y tranqui, van a querer esperar esos 2 o 3 años para recibir rentas, pero está el inversionista que dice, no, yo quiero retornos ya, quiero retornos inmediatos, quiero retornos más garantizados que otros, pero los quiero ya o quiero retornos mínimos X, ¿no? Y eso es lo que, viendo el historial del negocio, les permite poder ver. Bueno, aprovechan que tienen al abogado de inmigración a hacerles preguntas. ¿Cuál es el Instagram de Federico? Vargas, de la misma cuenta que estamos aquí saliendo en directo, ese es nuestro Instagram. Así que ahí mismo pueden contactarnos. Sí, y Claudia, después yo también te puedo pasar el WhatsApp de Federico. A Ujú. Federico, a los clientes de Franchise Connectors, tenemos una alianza con el estudio y tienen su primera asesoría gratis. Y muchos abogados, la mayoría de esa asesoría la cobran como 350 o $500. Para nuestros clientes es gratuita. Hoy día alguien me preguntaba, Yelif, yo sé que tú conoces a varios abogados de migración y me estaba pidiendo una recomendación, obviamente.
Y hablando y obviamente yo, Federico, hacemos actividades juntos porque es uno de los mejores abogados de inmigración acá en los Estados Unidos y es alguien a quien nosotros recomendamos. Gracias, gracias. Y la verdad es que el evento tengo muchas ganas que llegue porque sobre todo quiero participar de esos tours de ver los negocios, porque debido a mi trabajo yo usualmente analizo los negocios solamente en documentación, en papel, no tengo la oportunidad de verlos visualmente. Así que estoy esperando los eventos de Miami y Orlando para participar de esos tours también. Buenísimo, buenísimo. Acá aprovecho para contarles, para los que no saben, que la compra de un negocio es confidencial. Así que en estos tours de negocios que vamos a hacer es una forma creativa. A veces vamos a llegar al negocio cuando el negocio está cerrado, cuando no está abierto al público, o vamos a llegar como caletas, como decimos. ¿Cómo dicen ustedes en Argentina cuando hace algo Eh, sutil, algo... un poco como encubiertos, decimos muchas veces. Exacto, 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 exacto. Porque los empleados no saben que el negocio está a la venta, los clientes no saben que está el negocio a la venta. Por eso antes de hablar con el dueño del negocio, tener acceso a la dirección del negocio, poder ver los estados financieros del negocio, hay que firmar un NDA, un Non-Disclosure Claro, Agreement, un contrato comprometiéndote a que no vas a divulgar. Entonces yo a veces cuando muestro negocios a un cliente, cuando es una franquicia es fácil. sí, Porque lo que el dueño del negocio le dice a su gerente y a sus empleados es, mira, Yelif es una franchise broker y va a venir con sus clientes porque sus clientes quieren abrir una franquicia igual que a esta en otra locación. Entonces, exactamente. genial. Y el de esos Sí, es el modelo, de cierta manera. exacto, exacto. O si no, si es un negocio particular, estas personas están interesadas en abrir un negocio similar en una zona lejana. No se preocupen, no van a competir con nosotros, ¿no? Lo van a Exactamente. abrir en otro mercado, pero es así, porque es negativo. Imagínense ustedes si trabajarían para un negocio y se dan cuenta que el negocio está a la venta. Vas a pensar que vas a perder tu trabajo. ¿Qué tal si los últimos cheques no te los van a pagar? ¿Y qué tal si eres el proveedor del negocio? ¿Y qué tal si el negocio, como lo va a vender, después no te va a pagar? ¿Y los clientes? ¿Qué tal si va a bajar la calidad de cliente y los competidores van a decir, ese negocio está perdiendo, ese negocio está malo, por eso lo van a vender? Entonces, por eso que la compra de un negocio es confidencial. Hay muchas cosas que aprender en la compra de los negocios, así que vamos a tener la oportunidad en este tour de negocios de poder enseñarles. Federico, ¿hay algo que valga? Ah, bueno, yo acá tengo otra pregunta ¿Sí? para ti. ¿A alguien que le han negado un tipo de visado que es más que, digamos, una visa EB, una visa Sí. EB2, por ejemplo, ha tenido una negación de una EB2, Ujú. después ha tenido una negación de una visa de trabajo Ok. y corre el riesgo de que le nieguen una visa E2? Eh, bueno, depende de las razones. Hay ciertas razones por las que pueden negarte una visa que puede tener impacto en aplicaciones futuras. Por ejemplo, si una de las razones por las que te negaron una visa es porque mentiste en la aplicación e inmigración o la embajada considera que cometiste fraude, muy posiblemente vaya a impactar futuras aplicaciones a otras visas, porque usualmente el castigo legal por cometer fraude en inmigración es inadmisibilidad permanente. Quiere decir que nunca más serás elegible para un tipo de visa. Ahora, si la razón por ejemplo, en la categoría EB2, en la razón por la que te negaron esa clasificación, esa visa, es porque considera que la persona no tenía un título universitario avanzado, como muchas veces es requerido, o que el tipo de trabajo que venía a realizar a los Estados Unidos no era de interés nacional, se aplicó bajo la excepción del interés nacional. Entonces, en ese caso, simplemente no cumples con los requisitos de esa visa. Pero eso por lo general no impacta si tú vas a aplicar para una visa de inversionista, que es un tipo de visa totalmente diferente, que tiene absolutamente diferentes requisitos, no tiene un impacto negativo. Entonces sí hay que evaluar muy bien las razones por las que han negado la visa previa para asegurarnos de que no vaya a tener consecuencias negativas. Hay veces que lamentablemente nosotros siempre hacemos ese análisis antes de recomendarle a un cliente realizar una inversión o aplicar para una nueva visa. Cuando ha habido una negación previa, lo primero es investigar por qué existió esa negación previa y asegurarnos que las razones no van a traer consecuencias a Claro, futuro. Porque si no, excelente aclaración y espero que prestaron atención porque también es un mito
de que si te negaron una visa antes, la siguiente visa también te la van a negar. Por ejemplo, alguien me había dicho que le habían negado la visa de turista y que definitivamente le iban a negar la visa de inversionista y ese no fue el caso. Ujú, También está el caso de alguien que dijo que como en el pasado había tramitado para una visa de emigrante, ujú. y después cuando y no funcionó esa visa y después tramitó una visa de no emigrante, tipo una visa E2, le había dicho el abogado que definitivamente se lo iban a negar. Es que Ahora, no sabemos si el abogado en realidad analizó las causas reales, como tú mencionaste, si hubo fraude, definitivamente no, pero de repente era simplemente que no calificaba para lo que acabas de Es describir. que ahí es muy importante que el análisis lo haga un abogado que se dedique exclusivamente a inmigración. Porque cuando a veces los abogados se dedican a diferentes áreas, por ahí no tienen el expertise específico de circunstancias únicas de cada caso. Por ejemplo, yo he tenido un caso donde una persona había ingresado con una visa B1, B2 hace muchos años y había trabajado. Que la visa B1, B2 es una visa de turismo y negocios, pero que no te permite trabajar. Y él había trabajado durante su estadía en Estados Unidos. Cuando él salió de los Estados Unidos e intentó volver a ingresar, no le permitieron el ingreso porque descubrieron de que había trabajado y le revocaron la visa de turista y le dieron una penalidad de que por 5 años era inadmisible para aplicar para cualquier tipo de visa. Durante esos 5 años, él tuvo que regresar a su país, eventualmente formó pareja con una persona que era ciudadana americana, decidieron casarse y hicieron el proceso para poder solicitar la residencia basado en el casamiento. Y el miedo por la que él nunca había solicitado la residencia era justamente por esa penalidad de 5 años que le habían otorgado, que pensó que más allá de que había cumplido el castigo legal, pensó que nunca más le iban a otorgar una residencia. Y era un miedo totalmente infundado, porque más allá de que él había cometido una violación a la ley de inmigración cuando trabajó con la visa de turista, ya había cumplido con el castigo. Y para obtener la residencia basado en casamiento, esa violación que había cometido de la ley de inmigración no tenía ningún tipo de efecto. Fue a la entrevista duró más o menos unos 5 o 10 minutos, la visa es aprobada y ya, por suerte, hace ya varios meses que vive acá en Estados Unidos. Entonces, es consultar y sacarse esos miedos y poder realmente saber cuáles son las expectativas de éxito de su caso. Y cada caso es único. Claro. Entonces, por ejemplo, él si no hubiera logrado, ¿no? Tener su pareja con la que llegó a casarse, después que pasaron esos 5 años hubiera podido solicitar una visa de dos, Sí, ¿correcto? también, absolutamente, absolutamente. Y hay visas que por ahí tienen más probabilidades de éxito después de ese tipo de castigo. Por ejemplo, si la persona había tenido una visa de turista y había trabajado y le dieron un castigo de 5 años, y si la persona inmediatamente cumple el castigo, aplica nuevamente para una visa de turista, habría que analizar muy bien el caso, porque es una visa de riesgo, más allá de que ya cumplió el castigo y de que tiene la posibilidad legal de aplicar, ese historial sigue estando en su expediente. Por lo cual, aplicar nuevamente para una visa de turista es una aplicación de riesgo. Entonces, ahí se analiza realmente si vale la pena ir por esa ruta de la visa de turista o si vale la pena tal vez aplicar para algún tipo de visa que no sea discrecionaria y que tenga mejores expectativas de éxito. Genial, genial, genial. Y dime, Federico, alguien que tenga, digamos, algún problema, ¿cómo se dice? Bueno, acá te doy un ejemplo claro que Ujú. pasó hace poco. Alguien que quería comprar su negocio para la visa E2 y a última hora, no es latinoamericano esta persona, no sé, la verdad que a veces algunas personas como que no se comunican bien y por eso la importancia de ser transparente. Sí. Entonces, esta persona trabajó con otra persona, no llegaron a un buen entendimiento, que sea, pero viene para pedirnos ayuda. Porque se compró el negocio, vino a tomar posesión del negocio y el negocio no era lo que él había acordado.
Ok. habían cosas dañadas, estaba en una mala zona, me dice, yo no puedo comprar ese negocio, o sea, hizo su depósito, iba a sacar su visa y todo. Y dice que cuando llegó al negocio dijo que en esta zona el negocio no le va a ir bien para nada. Uno, que el negocio ya estaba cerrado, el negocio no estaba operativo, ya él se lo habían vendido como que el negocio estaba operativo. Y dos, que él dice que se dio cuenta que la zona no estaba tan buena y que ningún negocio con nadie que trabaje día y noche con el mejor producto del mundo, él estaba convencido que era por la zona que no le iba bien. Entonces él decía no quería comprar el negocio. Y Ok. me dice, y ahora el dueño le dice, bueno, ha firmado un contrato y tienes que comprar el negocio. Y él dice, pero no me puedo comprar el negocio porque no es lo que me dijeron. Bueno, qué pena que el hombre no vino antes a hacer la inspección, error de todo el mundo. Yo le digo a mis clientes, ven acá, cuando estés en due diligence, ven acá a los Estados Unidos. En tiempo de COVID hemos vendido negocios tipo por video y nunca Claro. hemos tenido esta experiencia porque nos aseguramos que esté bien, pero bueno, no todo el mundo trabaja como nosotros trabajamos. Eh, Entonces ahora él tiene miedo porque le están diciendo si no compras el negocio te ponemos una denuncia. Entonces él está diciendo, ¿y qué pasa si en realidad no compro el negocio y me ponen una denuncia y con ese negocio no puedo sacar mi visa E2? Y después si tengo una denuncia, porque breach of contract, eso sería, ¿no? Porque se comprometió a comprar, no está comprando, y si esto le va a afectar en obtener una visa E2. ¿Le puede afectar a tener una visa E2? Por lo general, no. Si hay una denuncia en contra de él por breach of contract, o sea, por romper o no respetar el contrato, usualmente es una demanda del tipo civil, no Ok, criminal. ok. Por lo cual, demandas civiles por lo general no tienen impacto en una aplicación de visa E2. Pero sí, lamentablemente, esas situaciones suceden. Que por ahí las personas compran el negocio por sí mismo, por ahí confían en firmar documentos que el vendedor les otorga y cuando se dan cuenta tal vez de que la situación no era lo que le habían dicho, ya a veces es muy tarde para poder retractarse. Y a nosotros también nos pasa mucho lamentablemente con clientes que a veces por querer ahorrar dinero, por ahí en lugar de contratar un abogado de inmigración, contratan un notario o una persona que sabe llenar aplicaciones y lo más difícil es que muchas veces hay errores que se cometen que no se pueden revertir, que no se pueden volver atrás. Entonces, hay que estar muy bien asesorado al momento de tomar ese tipo de decisiones, porque hay veces que hay errores que lamentablemente no se pueden solucionar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, obviamente, yo le recomendé al señor que no que hable con un abogado, ¿no? Que hable con un abogado y bueno, Un sí, abogado eso sí que gracias comercial. también por aclarar, porque es bueno saber, o sea, es bueno Porque, saber eso para que la gente tampoco tenga miedo. Dos lecciones de lo que les acabo de decir. Siempre haz tu sí, due diligence. En tu periodo de due diligence, que típicamente son 30 días, ven acá a los Estados Unidos, inspecciona el inventario, inspecciona la condición de los equipos, inspecciona que todas las licencias y permisos estén válidas. Nosotros te vamos a guiar, pero lo tienes que hacer tú. sí. Y si hay algo raro, tienes tiempo de enmendar. En el periodo de due diligence tú te puedes retirar de la compra. Por ejemplo, este señor en su periodo de due diligence ha podido decir lo mismo que nos dijo, la locación no sirve, no importa el producto que uno quiera vender acá, no importa que seas un genio, la plaza no sirve y acá nadie le va a ir bien. Y se hubiera retirado y hubiera podido recuperar su security deposit. Cuando se hace la compra de un negocio hay que poner una seña, Sí, pero es demasiado tarde. Él fue a recibir llaves. O sea, no entiendo. Fue a oh, recibir qué llaves extraño. y ahí se encontró con la sorpresa. Ok. Bueno, tendría de todas maneras sí que consultar con un abogado comercial, porque por lo que tú también me cuentas, yo no soy experto en la parte comercial, pero por lo que tú me cuentas, el vendedor primero rompió el contrato o no respetó el No, no, contrato cuando no, es indicó que el él. negocio estaba operativo y en realidad no Claro, estaba operativo. Así que por exacto. ahí la rotura del contrato lo produjo primero el vendedor antes que el Claro, comprador. claro, Así que claro. eso Entonces habría que analizar. tendría que ver, correcto, tendría él que leer el contrato porque estuvo trabajando con otro business broker Oh, y ok. la persona que lo estaba ayudando le dijo que el negocio estaba operativo y se dio cuenta que el negocio estaba cerrado. Así que sí, así que por ahí que tiene buen caso, pero él tenía temor porque también le dijo eso a esta otra persona que le estaba ayudando,
que si le ponían una demanda, él después no tenía oportunidad de sacar ninguna visa, que es mentira, lo acabas de decir. Es mentira. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, cumplimos el objetivo. Este vivo queríamos hablar de el panorama migratorio o económico actual, queríamos hablar de mitos y ya les aclaramos. Así que si llegaste tarde a ver este vivo, va a estar colgado en el canal de YouTube de Franchise Connectors. Si quieres hablar con Federico, en las redes está como Vargas Law. Ujú. Y bueno, les agradecemos mucho por su participación y acá vemos que varias personas se quieren sumar al evento. Gustavo, nos vemos en Orlando. A ver, acá dice alguien, es decir, tiene que estar todo bien, dinero al comenzar o puedo ir poniendo el total y quiero invertir en unos meses. María, ¿qué te parece si tenemos un privado? Ahí le voy a decir a alguien del equipo, pásanos un DM, así no se nos olvida, pásanos un DM y tenemos una asesoría. Mira, en la compra de negocios, esto es lo que hemos podido lograr. De repente el negocio está a la venta en $200,000 y tú tienes $80,000 o $70,000. Pones esos 70, 80,000 y porque de repente estás vendiendo una propiedad, estás buscando más capital, de repente en los próximos 6 meses o 12 meses vas a pagar $50,000 y después en los próximos 6 a 12 meses vas a pagar los restantes $50,000 o $30,000, lo que sea. Lo puedes estructurar de esa manera. También puedes hacer pagos mensuales, o sea, pagas 80,000 y los restantes 120,000 puedes ir pagando mensualmente en un periodo de 2, 3, 4 o 5 años, lo que podamos negociar. Con una tasa de interés, típicamente nosotros logramos una tasa de interés de un 6 al 8%. Hemos logrado para clientes que financian por 2 años una tasa de interés cero. Hemos logrado tasas de interés de un 4% y ahora más o menos estamos logrando una tasa de un 6 al 8%. Entonces no necesitas arriesgar todo tu capital, no necesitas poner todo tu capital para comprar un negocio, puedes apalancarte de eso. Incluso ahora otras de las modalidades, tenemos una transacción ahorita donde estamos haciendo, ya sé que en Latinoamérica no es muy conocido, que es un earnout. Entonces tú le vas a ir pagando al dueño del negocio basado a que el negocio cumpla una estabilidad o un crecimiento del negocio y lo hacemos sobre todo cuando el negocio, cuando el dueño del negocio accede a quedarse activo en el negocio. Así que tú con el negocio, con el dueño anterior, van a poder lograr escalar el negocio a ciertos números, digamos crecerlo en un 25, 40%, y si se logran esas metas, tú le vas a ir pagando con las mismas ganancias del negocio, no con tu dinero, con las mismas ganancias del negocio le vas a ir pagando al dueño del negocio. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Después también están las refinanciaciones. Si después no quieres pagar intereses, si quieres pagar todo de una, lo puedes pagar sin penalidades. Necesitas más tiempo para pagar la deuda porque estás comprando nuevos insumos, nuevos equipos para el negocio y necesitas que el dueño te extienda la línea de crédito, también lo puedes hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer y hace un ratito que hablamos de due diligence, quisiera aclarar algo para que a nadie le pase estas cosas de comprar el negocio incorrecto. El periodo de due diligence se puede extender. Si ponemos en el contrato que tu due diligence van a ser por 30 días y no vas a poder llegar a los Estados Unidos en ese tiempo para hacer tu due diligence, pedimos extender por 1 o 2 semanas. Lo pedimos y casi el 100% de veces lo logramos. Entonces no te preocupes, pero sí o sí haz un due diligence. Evalúa todo y evalúa de diferentes ángulos. Evalúa que el negocio no tenga mucha competencia, que no tenga reclamos. Evalúa que el contrato de alquiler después no se te vaya a disparar y que sea renovable. Y con la ayuda de un contador puedes verificar que el negocio esté bien, que esté cumpliendo las reglas con el IRS, por ejemplo, pero que eso, fíjate las cuentas bancarias, fíjate los estados de ganancias y pérdidas, fíjate el balance sheet, fíjate los reportes de impuestos, hay mucho. Entonces, María, acá la estoy haciendo larga, pero te invito a que saques una reunión con nosotros o cualquiera de ustedes que están unidos aquí en el vivo, me va a encantar poder dar una asesoría privada y también mostrarles negocio. Muchas veces cuando tenemos reuniones con los clientes les preguntamos qué tipo de negocio te interesa y me dicen, me interesa, digamos, un negocio relacionado a la salud y belleza. Y le digo, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? ¿Con cuánto capital cuentas? Digamos, $150,000 ahí, les puedo sacar qué negocios hay en la zona donde ustedes me indiquen
y es algo bastante dinámico. Bueno, los esperamos, ¿no, Federico? Yo creo que vamos a hacer un 100%. live antes del evento. Seguro, Por ahí que seguro, hacemos seguro. un masterclass, pero sigan a Federico, escríbanle por las redes, aprovechen y saquen su asesoría gratuita con Federico. Hay un montón de diferentes tipos de visas, como yo arranqué el live diciendo, yo creo que tú deberías controlar tu propio futuro y no depender de nadie. Por eso me fascina ser dueña de un negocio, por eso promuevo, cómprate un negocio, depende de tus propios esfuerzos. 100%. Depende de tus propios esfuerzos, no dependas de un empleador. Es una maravilla ser dueño de negocios aquí en los Estados Unidos. Estamos en un buen panorama. No pienses lo que escuchas de repente si estás en Latinoamérica. De repente no es cierto. Lo que te digo que acá en los Estados Unidos logras mucho. Acá en los Estados Unidos puedes construir un imperio. Acá en los Estados Unidos no falta el trabajo, no faltan las oportunidades de negocio y con tus esfuerzos, con tus recursos, con tus ideas, con tus aplicaciones de las recomendaciones, por ejemplo, que te dan las franquicias, o apalancándote de sistemas de tecnología, tu negocio te va a ir bien. Así que no te preocupes, tranquila. Y si te da miedo o algo, de repente piensa de la otra manera. Voy a aprovechar. Si las cosas caen en los Estados Unidos, entonces voy a aprovechar. Con menos plata voy a poder comprar más. Entonces te dejo con ese pensamiento. Por eso me fascina la visa de dos. Es una visa sencillamente de operar, sencillamente de obtener, ¿no es cierto, Federico? En mi opinión, yo no soy obviamente abogado de migración, pero en mi opinión ha sido sencillo para mis clientes. Todos han tenido una aprobación con su visa de dos. Sí, es que tenemos ya una metodología de trabajo donde realmente la visa E2 es una de las visas que más utilizan nuestros clientes, entonces sabemos exactamente lo que inmigración solicita en cuanto a documentación para obtener ese tipo de visa. Entonces, esos años de experiencia, sabemos cada paso del proceso de inversión que tiene que hacer el inversionista, sabemos cuál es la documentación que vamos a necesitar para inmigración. Entonces, trabajar y planificando cada uno de esos pasos hace que el riesgo de que la visa no vaya a ser aprobada sea muy, muy bajo. Así que esa planificación inicial y ese análisis inicial es vital para el éxito del proceso, 100%. Genial, genial. Bueno, muchas gracias, Federico. Nos vemos a la próxima. Un Gracias a los placer. que asistieron a este vivo y también si nos ves en el futuro, gracias por vernos, gracias por aprender. Abrazo gigante. Como siempre, te deseamos muchos éxitos en tu vida personal, profesional y financiera. Hasta pronto y con muchos de ustedes nos vemos en Miami y en Orlando. Gracias. Saludos a todos. Adiós.